Entonces, ¿cómo esas habilidades psicosociales, o cuando, arranquemos desde cero, cuando hablamos de habilidades psicosociales, ¿de qué estamos hablando? Pues mira que ese es como, yo diría como el concepto principal. Yo ayer hablaba en una reunión para padres de familia de un colegio. Siempre se Ujú. dice esto, ¿no? O se suele decir en el círculo en que yo me muevo, que dicen, es que a nadie le enseñan a ser papá, que no hay curso para ser papás. Y pues en cierta forma es correcto, es decir, como tal un curso no hay. Entonces, de alguna manera nos van criando sobre la marcha según lo que ya se sabe que hay que hacer, nos van criando con repeticiones de las cosas que les enseñaron a nuestros papás, cosas como esa. Ujú. Pero cuando se hace un estudio a gran escala a nivel mundial, cuando se hace un estudio de qué es lo que produce o qué cosas suelen ser como el común denominador en la mala toma de decisiones a lo largo de la vida, a eso es a eso es a lo que se le va a llamar la falta de habilidades psicosociales, es decir, la carencia de unas habilidades a nivel de nuestra manera de pensar, de nuestra Ajá. manera de manifestar o procesar nuestros sentimientos y emociones y cómo eso se manifiesta también en nuestra vida con los demás. Ese es el tema, ¿me entendés? Porque es que es como que está aquí en nuestra mente, está acá en nuestros sentimientos y se manifiesta en lo social, que ahí es Ajá. donde estamos teniendo, entonces, claro, venimos pensando mal, venimos sintiendo mal, venimos procesando de manera equivocada nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso va a afectar en nuestra vida social. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de aprender habilidades psicosociales, habilidades desde lo psicológico para una vida social. Bueno, Irving, bienvenido. A todos los que se van uniendo, bienvenidos. Yo sé que en sábado están haciendo otras cosas, así que valoramos muchísimo que se conecten a esta hora con nosotros y que por supuesto estén tomando tintico. Yo tomo tintico as café del Huila. Cuando vaya a Cali te llevo para que lo pruebes. Hágale. Pero entonces, Fran, esas habilidades psicosociales las desarrollamos, las empezamos a desarrollar en la infancia y las vamos puliendo en la adolescencia, o llegamos a la edad adulta sin definir esas cosas. ¿Cómo es ese proceso? Se supone que toda habilidad se Ujú. fundamenta o se siembra en la primera infancia, Ajá. perdón, se supone que se van puliendo en la adolescencia y se supone que a la adultez llegas con ello definido. El problema es Ajá. que el adulto que hay hoy en día a nivel social lo que demuestra es que ni en la primera infancia ni en la adolescencia, porque tenemos unos modelos sociales y unos modelos de crianza que no facilitan esas cosas. Entonces, por ejemplo, Ujú. pensemos caso Cali, lo que está pasando ahorita en Cali, lo que ha Ujú. salido en las noticias, las O lo de la fiestas, cuarentena. sí, lo de la cuarentena, más de 500 personas en una fiesta, digamos, urbana, en la calle, todo eso. Podemos hacerle muchos análisis, pero yo me voy a un punto de vista clínico y es cómo está nuestro manejo del estrés, cómo está nuestra habilidad para manejar el estrés. Entonces, Ujú. ya ese es un factor determinante. Entonces, ahora uno mira, el modelo de crianza de muchos sectores colombianos, ¿cuál es el modelo de crianza de cómo se maneja el estrés? Consumiendo alguna bebida alcohólica, consumiendo algún tipo de fármaco, algún tipo de psicoactivo y o a través de una actividad como una fiesta. Ahora, el problema no es la fiesta, pero por ejemplo, en este momento podíamos o estábamos para hacer una fiesta como la que se hizo, o en Ujú. Colombia, ¿por qué la fiesta tiene que ser una fiesta que es a cuatro casas, pero la escucha todo el barrio? Porque Ok. estamos criados para que nuestra manera de liberar el estrés es a través de cosas como esa, de un manejo que genera en realidad otras dificultades alrededor. Y entonces, si yo tengo, porque sé que varios de los que están conectados tienen hijos, si yo tengo un niño, una niña de 9, 10 años, está en esa etapa tan linda, ¿cómo puedo yo como padre cultivar esas habilidades psicosociales que le permitan tomar decisiones asertivas en su vida? Pues para empezar, por adquirirlas. O sea, yo como papá tengo que adquirirlas, tengo que conocerlas. Cuando las trabajo en mí, cuando las Ujú. trabajo en mí,
las voy a empezar a manifestar libremente, inconscientemente. Al principio es un ejercicio consciente, al principio es un ejercicio deliberado, después se va volviendo un ejercicio natural, después se va volviendo un reflejo. Una de las ventajas que tiene las habilidades psicosociales es que se aprenden, o sea, vos podés no tenerlas y aprenderlas. Y nuestros hijos imitan lo que ven en los padres. Los Pongamos jóvenes imitan. un ejemplo. Hola, Olguita, pongamos un ejemplo. Un ejemplo, ok, Uh-huh. mi hijo me puede ver a mí en un momento dado muy callado, sentado en mi silla, en la silla que yo tengo especial acá en mi casa, digamos. Me ve que estoy sentado, me ve que estoy callado y me ve que estoy muy serio y no estoy hablando con nadie. Y entonces él se me acerca y me dice, papá, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y yo le puedo decir, hijo, lo que pasa es que tengo una situación y estoy pensando en cómo resolverla. Solo con que mi hijo esté viendo que eso es algo que es la forma como yo hago cuando tengo una situación de estrés, ya eso solito va a hacer que yo en un día, cuando mi hijo, de repente él va a tener un problema, yo lo voy a ver sentadito en alguna parte diciendo, estoy aquí pensando. Solo eso, solo eso. Uh-huh. Ahora, uno en cambio ve niños de 4 años, 5 añitos, que cuando están molestos por algo, cogen los juguetes y los empiezan a azotar contra el piso. La gente dice, ay, esos niños de hoy. No, ese comportamiento lo tiene que haber visto en mamá o en papá. Ah, cuando uno A está través enojado, de alguna uno... reacción irascible, ¿Cómo dices? a través de alguna reacción que haya explotado con ira. Claro, eso significa que el niño aprendió ok, cuando se tiene rabia, tenemos la Uh-huh. autorización, el permiso de enojarnos y explotar, y Uh-huh. maltratar, y destruir otra cosa adicional. O sea, ahí es cuando está esa situación. Entonces, nosotros tenemos ese modelo de aprendizaje por imitación, ese aprendizaje por imitación. Entonces, en la medida en que el adulto o el padre de familia tiene ese aprendizaje, tiene esas habilidades, el hijo las va aprendiendo de por sí. Entonces, es como una de las cosas que a mí me choca, digamos, de las cosas que a mí me jalan del pelo, es Okay. cuando alguien me dice, tan lindos sus hijos, como le salieron de bien educados, como son de calmaditos. Y yo digo, ah, Vienen de claro, fábrica, ¿no? le digo, ay, me salieron Sí, así. viene de fábrica. Claro, entonces yo digo, no, sí, es que justo el día que los hicimos con mi esposa, ambos estábamos muy relajados ese día. O sea, no, olvídate. Yo digo, no, venga, es que en la casa ellos han visto que cuando hay dificultades hay diálogo, que cuando hay problemas de rabia o alguna cosa se resuelven a través de ejercicios de tranquilizar, de ejercicios de conversar realmente. Pero, ay no, como le salieron de bien, de tranquilitos. Yo, no, venga, eso no es... Qué buena marca tienes, Sí, Francisco. imagínate, así que, ay no... Claro, entonces claro, alguna vez pues como algunos colegios me suelen llamar para que haga reuniones online, pues ahora con la cuarentena y les explique cosas a los papás. En estos días una Ajá. señora me decía eso, me decía, yo no sé mi hija por qué es tan terca. Y entonces yo empezaba a hablar con ella y resulta que la terca es la señora. La que tiene problemas de terquedad es la señora. Uh-huh. Entonces a veces la señora dice, pero es que eso no se hace así, y la hija está diciéndole, mamá, pero la profesora nos enseñó que es así, pero es que así no me enseñaron a mí, Ah, no puede caramba. ser de esta manera, tiene que... Entonces yo le decía, mire, entonces la terquedad de su hija es una imitación suya. Entonces, la gente dice, ¿no? En nuestra cultura dicen, ese niño salió vaciado al papá, es que es igualito al papá. Y hombre, pues lo está imitando, lo está imitando. Entonces, pues no hay mucho de dónde, no hay mucho de dónde hacer diferencia. Bueno, y esos adultos que, que llegan que superan los 30 años y realmente no son asertivos en esa relación, cuando llegan hablemos de nuevo semestre, nuevo grupo, nueva empresa, nuevo cargo, y entran a generar conflictos y realmente generan un rechazo en los grupos, porque yo sé que hay mucha gente que lo experimenta. En ese caso, ¿qué pueden hacer ellos para mejorar esas habilidades? Pues mira, el tema de la asertividad es un tema, es probablemente dentro del diplomado, es una de las, bueno, es una no, realmente, es muy seguramente la habilidad o la clase que a mí más me gusta dar.
en la que hablamos de asertividad. Porque resulta que, espérate que es que quiero asegurarme de tener la nota aquí clarita. Resulta que nosotros a veces tenemos o nos hablan de comunicación asertiva. Y yo creo que yo de pronto genero cierta ronchita en algunos profesionales, en algunos, porque hay una tradición que yo critico mucho. Yo digo, en algún momento se nos enseñó algo como esto. No es tanto lo que usted dice, sino la forma en que lo dice. ¿Cómo lo dice? Sí, ay, no, entonces no es, entonces, mira, con todo cariño y todo respeto, tú me caes mal. Me pareces una persona sumamente desagradable. Seguramente hay otras personas a las que tú les simpatizas mucho, pero yo no soy una de ellas. Entonces, pero con mucho cariño, mira, yo como que, sí, entonces, Ay, ay, no es como, Francisco. sí, no es lo que usted diga, sino cómo lo diga. No, Ajá. resulta que en realidad la comunicación asertiva no tiene que ver con eso. La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad que yo tengo de saber quién soy, saber qué es lo que quiero y manifestarlo con argumentos. O sea, yo me doy a conocer a través de lo que digo. Yo me doy a conocer, yo estoy expresando quién soy a través de eso. Y yo tengo que estar dispuesto a que cuando estoy haciendo esto, cuando me estoy dando a conocer con el otro tiene la posibilidad de responderme. Entonces, que es un juego en el que yo estoy manifestando mi derecho a la libre expresión, pero yo también estoy provocando que el otro se exprese libremente. Hoy en día, hoy en día eso es muy complicado porque hoy en día como la gente ofende por todo, que es lo opuesto a la comunicación asertiva. O sea, mira, te lo voy a poner de esta manera. Estamos Esa idea que hay libres. ahora, esa idea que hay ahora de hagamos todo, pero lo importante es que el otro no se ofenda, eso no es comunicación asertiva. De hecho, eso es lo opuesto. O sea, en Ujú. realidad no se trata de eso. ¿Cómo construimos sociedad si no somos capaces de manifestar nuestras diferencias y tratar de construir juntos un camino en el que quepamos ambos? Pero ven, espérate, te corto ahí un momentico. Bien Eh, pueda. y los que han trabajado conmigo, por ejemplo, Luismi, lo saben. Yo procuro ser muy respetuosa, por ejemplo, en las comunicaciones o muy diplomática para decir las cosas, pero eso estaría en un error, no, porque finalmente estoy diciendo lo que tengo que decir, pero con respeto, ¿o no? Claro, lo que pasa es que hay una cosa hay una diferencia y es que el Uh -huh. respeto es una cosa, pero el proceso para construir, naturalmente existe la posibilidad de la ofensa. Uh Mira, -huh. hay un dato que casi nadie que no es muy promovido, diríamos, y es que nuestras sociedades occidentales, se supone, son fundadas en el logocentrismo, o sea, en la búsqueda de la verdad. Uh O -huh. sea, se supone que somos logocentristas, se supone que nuestra sociedad occidental es la búsqueda de la verdad. El lema de la Universidad de Harvard es Veritas, que es básicamente la verdad por encima de todo, la búsqueda de la verdad. Y Uh -huh. resulta que cuando nosotros miramos qué hay hoy en día más bien estamos en una tendencia a todo es relativo. Y si todo es relativo, entonces nada es verdadero. Y entonces ni tu verdad es válida ni la mía. Entonces, Uh -huh. ¿cómo podemos construir una sociedad real cuando en realidad nada de lo que podemos definir, no podemos definir nada como verdadero, no podemos definir nada como cierto? La comunicación asertiva realmente tiene que ver con mi capacidad de aprender a expresar mis derechos, mis sentimientos y mis valores a un otro, y estoy dispuesto a escuchar del otro esas mismas cosas para juntos encontrar y construir una verdad. Entonces, ¿por qué no funciona un matrimonio? Lo que hablamos el otro día en una de las charlas. ¿Por qué no va a funcionar un matrimonio? Pues porque no son capaces de expresar esas tres cosas fundamentales. Entonces, ¿cómo tenemos hoy en día la sociedad? Ahí está como en doble vía, ¿no? O sea, lo que expreso, pero yo también tener la capacidad de escuchar Claro, con mesura y con respeto a lo que el otro dice. claro. Entonces, mira, yo voy a expresarte a ti
En comunicación asertiva, yo te voy a expresar lo que pienso, lo que siento y lo que necesito. En otras palabras, cuando yo te digo lo que pienso, yo te voy a expresar mi opinión y mi criterio. ¿Sí es? Cuando yo te digo lo que yo pienso, yo te estoy hablando de mi opinión y de mi criterio. Pero yo también te voy a expresar lo que siento, porque yo no te voy a expresar algo sobre lo que a mí no me importe. Yo te voy a expresar cosas que a mí me importan. Y luego de que te manifiesto esas dos cosas, yo te voy a manifestar una tercera, lo que yo necesito. O sea, piensa en una discusión de amigos o de pareja y vas a tener eso. Mira, lo que pasa es que yo pienso que esto y esto y esto, porque es que a mí eso que tú hiciste me hace sentir de tal manera. ¿Listo? Y a mí me gustaría que tú fueras más respetuoso conmigo en esto y en esto. Ahí acabo de manifestar lo tercero, lo que yo necesito. Y cuando hablo de lo que necesito, entonces yo estoy pidiendo que se reconozca un derecho que yo tengo. Entonces, ahí van esas tres cosas. Pero yo al mismo tiempo que hago eso, yo tengo que saber manifestar, yo tengo que al mismo tiempo que lo hago, respetar el derecho del otro, los sentimientos del otro y los valores del otro. Si yo no soy capaz de hacer eso, entonces yo ya estoy teniendo una dictadura conversacional. Yo estoy pidiendo que el otro se ajuste. Y eso te va a sonar en los conflictos de pareja. Es cuando la persona siempre está diciéndole a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, yo quiero que usted cambie, yo quiero que usted cambie, es que yo quiero que tú seas más así, es que yo quiero que tú seas más asá, es que yo necesito que tú arregles esto. Listo, ¿y dónde queda el otro? ¿Dónde queda la otra persona? Entonces, esa es la lógica que tenemos en Colombia. Por eso en Colombia somos un país tan desordenado, porque en Colombia la lógica, ¿cuál es? Yo pienso esto y por lo tanto yo exijo esto porque este es mi derecho. ¿A usted no le parece? De malas. Entonces, o se ajusta a lo que yo le estoy diciendo o lo mando a matar. Esa es la lógica, porque no somos capaces con un debate. No necesariamente lo mando a matar, lo saco del trabajo, o bueno, cantidad Sí, de es cosas. decir, lo mato es decir, claro, es una expresión que en Colombia puede ser literal o puede ser figurada. Una vez supe de una pareja de sordomudos, esposos, y resulta que me llamaba mucho la atención porque me decían, claro, y resulta que una de las cosas que más le enojaba al marido era que cuando estaban en medio de una discusión a través de su lenguaje de señas, lo que ella hacía para decir ya no quiero hablar era que le daba la espalda. Entonces, si le da la espalda y el otro habla con Ya había lenguaje de todo señas, alrededor de eso y creo que la otra persona ya lo había apropiado también. claro, imagínate, o sea, yo te hablo con lenguaje de señas, pero tú me das la espalda, entonces, ¿qué acabas de hacer? Me acabas de matar, me acabas de anular, acabas de negarme mi existencia, acabas de negar mi derecho a la réplica, acabas de negar mi posibilidad de responder a lo que tú me estés diciendo. Entonces, hoy en día, Colombia está lleno de marchas, por ejemplo, y no voy a invalidar las marchas, pero ¿qué es lo que las marchas están manifestando todo el tiempo? Tenemos derecho a, y es un derecho que se exige, quienes dicen tenemos derecho a, exigen su derecho por encima del derecho de otros. En realidad siempre es eso, en realidad tú vas a ver que la marcha es, tenemos derecho a esto, por encima del derecho del otro. Entonces es como el debate que ha habido en Argentina en los últimos años en materia, por ejemplo, de aborto. Cuando dicen en Argentina, digo en Argentina porque el de aquí en Colombia no lo he estudiado tanto, pero el de Argentina, por ejemplo, es un asunto de queremos aborto libre, gratuito, no me acuerdo cuál es el tercer elemento, son tres. Pero entonces, en un debate, una persona les decía, venga, pero ustedes quieren que el aborto sea gratuito. Entonces, seguro, legal, seguro y gratuito. Entonces le decían, ¿ustedes quieren que el aborto sea gratuito? Entonces decían, sí. Entonces les decían a las personas, venga, ¿y ustedes saben que lo gratis no existe? O sea, cuando el Estado te da algo gratis, significa que está usando los impuestos. Está usando el dinero de impuestos para pagar algo. Lo gratis es imposible que exista. No existe nada gratis realmente. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Inmediatamente esta persona, no estoy hablando mal del movimiento como tal, sino que me acuerdo mucho de ese debate porque la réplica fue, a mí no me importa de dónde salga la plata, lo importante es que sea gratuito. Entonces, cuando en el momento en que yo hago esa exigencia, yo estoy diciendo, a mí lo que me importa es mi derecho, el derecho del otro no me importa, lo que importa solamente es el mío. Entonces, ¿cómo construimos una sociedad justa cuando quienes exigen el derecho no les está importando el derecho del otro?
Entonces, ¿cuántos conflictos tenemos en Colombia por falta de habilidades para la vida? Todos los que quieras. Volvamos al ejemplo de las fiestas. Yo voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Puede que el vecino quiera levantarse temprano, dormir temprano. A mí no me importa. Lo que importa es que yo voy a hacer mi fiesta hoy. Entonces yo voy a hacer un escándalo hasta la madrugada. Porque lo que a mí me importa es lo que yo siento, lo que el otro de malas. Entonces, Hace días conocí, así como tú me estás planteando, hace días conocí un caso de un amigo que tiene unas propiedades en otra ciudad y me decía, estoy cansado porque una de las arrendatarias me llama a las 2, 3 de la mañana para compartirme una videollamada de cómo el vecino de la parte posterior de la casa está en escándalo y no la deja dormir y ya está recién operada. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente demuestra la ausencia o la debilidad que tenemos en esas habilidades psicosociales. Claro. Mira esto, por ejemplo. En nuestros colegios se están creando y en las universidades muchas veces se está promoviendo lo siguiente. Todo punto de vista es respetable. Toda opinión es respetable. Entonces, no te voy a preguntar, pero vamos a suponer. Entonces, yo voy a un lugar y yo digo, ¿estamos todos de acuerdo en que toda opinión es respetable? ¿Toda opinión es respetable? Entonces, seguramente la gran mayoría de personas en su momento, porque suena muy bonito, van a decir, claro, claro, toda opinión es respetable. Entonces yo les voy a contestar, ¿el racismo es respetable? ¿La xenofobia es respetable? ¿La misoginia es respetable? Porque esas son ideas. ¿El nazismo es respetable? Entonces, si toda opinión es respetable, esas son opiniones. Eso sería respetable. Y son respetables. Y el asunto es que no toda opinión es respetable. Una opinión que está por encima del derecho de los demás no puede ser una opinión respetable. Entonces, cuando nos enseñan, cuando nos dicen que comunicación asertiva es que tenemos que crear una sociedad en la que todo cabe, nos están pidiendo un imposible. Nos están pidiendo algo que es en contra de la coexistencia. O sea, en realidad no es posible que tengamos ahora, entonces me dice, pero entonces, ¿cómo se construye? Por el logocentrismo. ¿Cómo aprendemos a tener la habilidad de dialogar, expresando nuestros derechos, respetando los derechos del otro para encontrar el camino correcto, para encontrar la verdad? Entonces, claro, más de una persona que escuchará dirá, no, pero es que eso está bien difícil. Sí, por supuesto que es difícil. Y sin habilidades para la vida va a ser imposible. O sea, sin habilidades psicosociales para la vida no solo va a ser difícil, va a ser imposible. Porque es la ruta de la eliminación. Entonces, en Latinoamérica en este momento estamos llenos de discursos políticos que cuando uno los analiza, todos son una amenaza a una potencial dictadura. ¿Por qué? Porque no hemos construido sociedad que dialoga, hemos construido sociedades que consideran que el pensamiento opuesto es una amenaza. Entonces, ¿cómo le enseñas a una persona a ser capaz de escuchar argumentos para que en un momento dado sea que incluso capaz de tener la madurez para reconocer cuando el argumento del otro es mejor y vos debes cambiar de opinión? A través de habilidades psicosociales para la vida. Pero para hacer eso que tú estás diciendo se necesita mucha humildad. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que acabo de hacer algo y me queda esa sensación de, ay, qué madre, la embarré. ¿Lo admito ahora o huyo con la culpa? Claro. Fíjate que la primera habilidad que se estudia en el diplomado se llama autoconocimiento. Autoconocimiento es la primera habilidad. Y justamente trabajar esa habilidad es lo que te daría a ti, por ejemplo, en el caso que tú acabas de describir, la posibilidad de que eso no te vuelva a pasar en términos de terminada ya la situación, decir, uy, la embarré. No, el autoconocimiento justamente es la posibilidad de decir durante o incluso antes de la situación, no, espere, yo ya me conozco y a partir de aquí es cuando yo ya empiezo a cometer errores. Entonces, imagínate una situación de esas donde tú digas, no, espera un tico,
yo ya siento que me estoy como calentando, como enojando, y yo sé que cuando yo me enojo, a mí ya me pueden dar el argumento que sea y yo ya lo niego. Lo que me digan, yo lo niego. Entonces, momentico, es el momento en que tengo que respirar y calmarme porque de pronto el otro sí tiene razón y aquí ya me están tocando es el ego. Pero Francisco, eso suena muy bonito. Eso como tú lo dices suena hermoso, pero de ¿Sí? 100 personas, no creo que el 50% tenga ese ejercicio. Claro, porque nunca nos han hablado de eso, porque nunca nos hablan de eso. Nos hablan es de que el propósito de una discusión es ver quién tiene razón. Y en comunicación asertiva, el propósito de la comunicación no es ver quién tiene razón, es que ambas partes crezcan. Ese es el propósito en una comunicación asertiva. Entonces, por ejemplo, yo tuve un debate hace unos meses en una clase sobre el tema era, el tema justamente fue como di un ejemplo sobre el tema del aborto, el tema fue sobre el aborto. Entonces, Ujú. inmediatamente se gestó una discusión en clase. Cuando digo discusión me refiero a yo opino esto y tú opinas esto, de, digamos, pro aborto, pro vida. Es como los dos conceptos que se Ajá. suelen manejar para hablar de eso. Entonces, pro aborto, pro vida. Y cuando terminamos la conversación, en medio de la clase, justamente debatiendo el tema, nos dimos cuenta que quienes escucharon la discusión dijeron, yo no sabía esos argumentos de los pro vida, ni tampoco sabía tales argumentos de los pro aborto. Porque no nos escuchamos tampoco, porque estamos listos es Exacto, para responder. Mientras tú me exacto. estás diciendo algo, yo estoy pensando cómo tumbo el argumento que tú me estás dando. Claro. Y eso Entonces, pasa, sí, hay una frase a mí que dice, el problema de me la pasa comunicación, sí, hay una frase que dice, el problema de la comunicación es que estamos escuchando para responder. para contestar, claro. ¿Sí? Entonces, fíjate que cuando nosotros hacíamos eso en clase, ese ejercicio en clase, en la clase de comunicación asertiva, nos dábamos cuenta, no, venga, venga, mostremos nuestras cartas. Ujú. Entonces yo le decía a la señorita con la que yo debatía, yo te voy a dar mis argumentos para creer en lo que creo, luego tú me das tus argumentos, no me das opiniones, me tienes que dar información, me tienes que dar datos, me tienes que dar ciencia, y después de que tú me des eso, yo te voy a responder sobre eso y te voy a responder con el mismo criterio, datos, ciencia, información. Y después de eso simplemente es entender lo siguiente, si yo debato, yo no estoy debatiendo contigo, yo estoy debatiendo con la idea que tú tienes. Por Ajá. lo tanto, mi objetivo no es destruirte a ti, mi objetivo es contrarrestar tu argumento. Y el tuyo es contrarrestar mi argumento, no atacarme a mí como ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vas a ver que debatimos y ponemos eso sobre la mesa, ponemos los argumentos y al final yo tendré que decir, no, Xiomara, la verdad, yo no había pensado eso de esa forma Ujú. como tú me lo acabas de explicar. Y tengo que pensar, tengo que repensar lo que yo creía, tengo que repensarlo. O puede que yo diga, no, me convenciste. Cosa que me ha pasado. O sea, tanto me ha pasado en debates que gente me dice, yo no sabía ese dato, profesor, me convenció. Como hay otras personas que me han dicho, uy, profesor, eso que está diciendo me golpea mucho, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. Y le digo, listo, hermano, piénselo perfectamente. Y a mí me ha pasado que yo digo, hombre, yo ese dato no lo sabía. Pero es porque yo no entro a la charla a ver quién gana. Porque no es una competencia. No, porque es que a mí lo que me interesa es construir sociedad. Pero mira lo Entonces, si que lo que dice me... acá Luis. Sí, Mira lo que dice acá Luismi. Lo más rico de una comunicación asertiva, en mi caso, es aprender del otro y cómo logras manejar un discurso el momento de crisis. en tiempos de crisis, que es lo Claro, más complicado. Por ejemplo, a nivel empresarial es muy complicado. sí, Hola, pero Carito. fíjate, Hola, Carlos. sí, pero fíjate que lo que dice Luismi, qué raro que yo diga Luismi, lo que dice Luismi, pienso en Luis Miguel, me acuerdo de mis compañeras de bachillerato, ay, Luismi, Luismi, Ok. todo bien, Luismi Gómez. Lo más rico, sí, claro, lo que pasa es que en la medida en que
yo me expongo al otro a través de la discusión de las ideas, entre más yo discuto sobre las cosas, más me voy conociendo, más me Ajá. voy conociendo. Y entonces más aprendo justamente a controlar esos momentos de crisis. Yo tengo un amigo que me decía en estos días, mi problema es el mal genio, decía, mi problema es el mal genio. Yo empiezo una discusión y después de que me acaloro, yo me termino yendo a los golpes, me decía él. Y yo le decía, ¿y qué pasa ¡Auch! después? Seguro. Claro, yo le decía, ¿y qué te pasa después? Y me dice, no, pues unos días después paso 1 o 2 semanas mal pensando en, me fui a los golpes. Me dijo, soy de los que va hasta donde el tipo lo busco y le digo, disculpe, perdone, no debimos irnos a los golpes, yo no debí irme a los golpes. Y yo le decía, ¿y qué es lo que pasa? Y me dice, no, es que cuando a mí alguien me aterca, llega un momento en que yo no soporto como la estupidez del otro. Y entonces lo golpeo. Yo le digo, claro, porque estás discutiendo con la persona, no con las ideas que tiene. Y me decía como, pues claro, o sea, el otro, o sea, finalmente yo le decía a él, vos estás de acuerdo, eh, yo le decía, vos estás de acuerdo con las desapariciones forzadas. Entonces me decía, no, para nada. Yo le decía, ¿vos estás de acuerdo con los falsos positivos? Y me decía, no, no, para nada. Yo le decía, ¿vos crees que la guerra es la solución a los problemas? Me decía, no, imposible, imposible. Yo le decía, sí, pero cuando te vas a los golpes con alguien, estás diciendo que sí. Estás Claro. diciendo que tu solución al conflicto es la eliminación del otro, no la construcción de la idea. Entonces, es como con el debido respeto de quienes puedan Espera, pero ser. espérame. La curiosidad me mate. ¿Qué te dijo cuando le dijiste eso? No, pues entró, se calmó mucho y me decía, uy, tengo que pensar mucho eso, no sé qué, pues está en otro país y me decía, no, sí tengo que pensar mucho en eso. De hecho, creo que está yendo a asesorías psicológicas, me dijo hace unos días que está yendo a asesorías psicológicas puntualmente para tratar el tema de la impulsividad, el Ajá. tema de la impulsividad, que una de las habilidades para la vida que damos en el diploma es justamente eso, manejo de emociones y sentimientos, aprender a conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos para recordar que son nuestras, somos los dueños de ellas y no al contrario. Porque esa es la Ajá. excusa, ¿no? Es que cuando a mí me agarra la rabia, entonces, vení, la rabia viene desde afuera y te agarra y te coge los brazos y tal. Entonces, no, la rabia es tuya. La rabia es tuya. Vos sos el que está escogiendo. No es que me salí de la ropa y ya no era yo mismo, no, hermano. Entonces toca llevarlo al psiquiátrico, porque toca empeparlo, porque ¿cómo así que no es usted mismo? O llevarlo donde un exorcista, porque ¿cómo así que no es usted? Entonces, Se le no, sale o el sea, claro. Entonces, cuando le dicen, no, entonces, claro, te dicen como, no, o sea, es una expresión. Yo le digo, claro, es una expresión, pero es una expresión por la cual mucha gente está en la cárcel. O sea, yo trabajé en la cárcel de máxima seguridad, yo hacía voluntariado en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, y yo tenía Ajá. gente allá en la cárcel que me decía, yo estoy aquí porque un día no me controlé, no me controlé, y terminé matando a una persona a golpes. Es que no era yo mismo. Entonces hacíamos un trabajo terapéutico hasta que al final la Ajá. persona decía, no, sí, yo sé, yo me dejé llevar, yo escogí yo escogí la rabia, yo escogí eliminar al otro, yo escogí destruirlo. Es reconocer como que no, o sea, no es posible que a vos la rabia te controle. No es posible, no es posible eso. Que si vos tenés una crianza en la que estás acostumbrado a dejarte llevar, eso es un hábito y los hábitos se pueden modificar. Los hábitos se pueden modificar. Eso de los impulsos es muy complicado. Yo creo que te conté que alguna vez tuve un accidente en Cali. Cuando yo te conté ese accidente que se desbocó un caballo y Ujú. finalmente quedé con mi carro. Y, y yo en cuestión de segundos miré si mi mamá y mi hermanita estaban bien porque ellas iban conmigo en el carro y apenas las bajé del carro, eché reversa y me fui a perseguir la carretilla que me había chocado. O sea, yo en ese Eh, momento no pensé, sino que yo, incluso el carro iba desbaratado y le sonaba todo. Y yo aún así arranqué a toda. Y recuerdo que en Cali llegué por toda la autopista y yo iba, no recuerdo a qué velocidad, pero yo sé que iba muy rápido y yo no pensé nada, absolutamente, me pasé semáforos, nada. Y yo llevaba una peinilla debajo de mi silla. Nunca supe para qué la llevaba, pero la llevaba.
Y no sé usarla. Creo que La parte con filo va hacia el frente. Así se usa. no, yo creo que con esa mataba más la oxidada que estaba. O sea, Y entonces, la cuando infección me que llamó mi provocaba. papá y me aterrizó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la carretilla. ¿Y para qué la estás buscando? Porque es que me dañaron el carro. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Y ahí cuando él me dijo, ¿y qué vas a hacer? O sea, tú no sabes si ellos van armados, tú no sabes no sabes qué te puede pasar. Y entonces ahí como que sentí el golpe y dije yo, en serio, si paran y ellos van armados con lo que sea, me dan una pela con una tabla y hasta ahí llego. Sí, Entonces, esos momentos, esas ebulliciones que uno tiene emocionales, es muy complicado controlarlo, pero mucho. sí, lo son. Yo aprendí con el tiempo a, a desaparecer un ratico. Cuando siento que voy a hacer esa ebullición emotiva, Ajá. desaparezco y cuando ya me puedo controlar, vuelvo a aparecer. Porque soy consciente, pero eso ha sido un trabajo de años, Fran, de muchos años. Porque soy Sí, consciente de que pueden salir palabras muy feas en un momento de ira y uno no sabe qué tanto eso puede lastimar a las otras personas. claro, de hecho, cuando uno trabaja estas cosas, las habilidades psicosociales, cuando uno las trabaja, una de las cosas que puede llegar a pasar en el proceso es que uno empiece a desarrollar lo que yo llamo códigos. ¿Qué es un código? Cuando en ciertas relaciones interpersonales que vos tenés, vos acordás con el otro señales para detener la discusión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a las parejas que yo asesoro en consulta, y cuando me dicen, no es que cuando a mí cuando ya me enojo, yo después termino diciéndole a mi mujer una cantidad de cosas de las que yo después me arrepiento porque en realidad no las quise decir, sino que en el momento de la rabia, no sé qué, no sé qué, entonces yo no sé cómo calmarme. Entonces yo le digo a la persona, listo, y yo le digo a la esposa, ¿y usted qué opina? Y me dice, no, sí, yo he visto que él es, pero como él a mí no me dice. Entonces yo le decía una vez a un señor, ¿usted es capaz de en un momento de rabia cerrar la boca y hacer así? Y él me decía, sí, yo podría. Y yo le dije, listo, entonces usted, señora, ¿usted entiende que cuando él está así, está a punto de decir cosas que en realidad no siente? Decía, sí, pero igual me gustaría que no las dijera. Yo le dije, listo. ¿Usted está dispuesta a que cuando él haga así, también usted va a guardar silencio? Ambos van a guardar silencio, porque es la señal que el uno está diciéndole al otro, no sigamos porque después de aquí es donde ya me arrepiento de lo que hago. Entonces me decía, sí, yo creo que sí. Entonces a la semana volvieron a la consulta y yo les decía, ¿cómo han estado? Y me decía, no, hemos discutido, pero no nos hemos tratado mal. Me dice, 2 veces ha pasado que hacemos así, hago yo, y en otra ocasión mi esposa fue la que hizo. Entonces el señor, pero es que, ¿verdad? El código. Y ambos se dan la vuelta, se van y solo regresaban a mirarse cuando ambos estuvieran tranquilos. Son técnicas Mira que lo van que desarrollando. dice, mira lo que dice Carolina, exacto, es un proceso que hay que trabajar e ir logrando madurez emocional. Por eso, de acuerdo a la situación, es mejor guardar silencio y retirarse, totalmente. Claro, cuando vos te das cuenta que cuando vos empecés a tener conocimiento de vos mismo, vos te vas dando cuenta qué es lo que realmente querés, qué es lo que realmente te interesa. Entonces lo hablábamos el otro día hablando de pareja, ¿no? O sea, es cuando la ley de los 3 segundos, aunque muchas veces pueden ser minutos. Sí, yo por lo menos no diría que son 3 segundos. Hay gente que yo conozco que son 3 horas. Eh, sí, 3 horas, 10 minutos, 20. Eh, ay, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, ¿qué era? Estabas hablando de la pareja y la ley de los 3 segundos. No, la ley de los 3 segundos la leí y ahí fue que me acordé de Tome esa, tintico que eso me ayuda. Pásalo con un traguito de tinto. Se acabó el tinto, acá también se se va a acabar. acabó, sí, sí, el último sorbito me lo acabo de Bueno, pero tomar. entonces, No, en el decía que es un diplomado tema de vamos a aprender autoconocimiento. Ujú, de autoconocimiento. Digo sí, vamos porque yo lo voy a hacer y quiero invitarlos para que nos demos esa oportunidad de hacer este diplomado, sí, no porque estemos averiados, sino porque esto nos permite construir y ujú, aprender y mejorar y fortalecer nuestra inteligencia espiritual y afectiva. sí, Probablemente en su cabecita en este momento, aunque no lo escriban o no lo compartan, están pensando en situaciones en donde tal vez quisieron haberse comportado de otra manera. A mí me ha pasado, les conté ahorita la experiencia del accidente con la carretilla.
y cómo salí yo también desbocada a buscar al que me chocó. Entonces, en esa locura, hay situaciones que yo sé que en este momento que hemos conversado con Francisco, se nos vienen a la mente y hubiéramos querido evitar. Entonces, sí sabemos que hay cositas que podemos mejorar como seres humanos para tener una mejor relación con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los papás, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, hagámoslo. Esa es la invitación. Entonces, estamos hablando del autoconocimiento. ¿Qué otras cosas vamos a explorar en el diplomado, Fran? Mira, son autoconocimiento, comunicación asertiva, Okay. manejo del estrés, empatía, pensamiento creativo, Qué chévere. pensamiento crítico, toma de Espérate, que tocaste algo que a mí me encanta en lo más profundo, me toca las fibras. Ese pensamiento creativo es alrededor de en general, Xiomara, es que es pensamiento creativo, toda es la mi vida, capacidad. proyecto de vida, todo, todo, todo. Claro, lo que pasa es que lo que yo hago en el diplomado, o sea, es chistoso porque el diplomado cuando se planteó como habilidades psicosociales para la vida. Pero en cada Ujú. clase yo dejo una tarea y es que la persona haga un ejercicio para redefinir esa habilidad en su vida y cómo a través de esa habilidad, cómo esa habilidad va a nutrir el proyecto de vida. O Ujú. sea, no me interesa que la persona salga con información, a mí me interesa que la persona salga en el diplomado con la formación de esa habilidad, que ya tenga unos indicios, unas bases reales de esto es lo que yo voy a hacer con esta habilidad aquí en adelante y por lo tanto esta habilidad va a incidir en mi proyecto de vida de aquí en adelante en este aspecto y en este aspecto y en este aspecto. Entonces, por lo menos, yo tengo personas que han hecho el curso y que llegan de ser unos profesionales y son buenos profesionales, pero al cabo de Ajá. unos meses me dicen, profesor, le cuento que en mi trabajo he estado haciendo una cantidad de propuestas porque empecé a tener un punto de vista crítico frente al trabajo y después de llegar al punto de vista crítico empecé a hacer propuestas para mejorar esas cosas que yo estaba teniendo en mi vista crítica. Entonces resulta que estoy mejorando como profesional. Y yo, perfecto. Entonces, claro, porque a mí me dicen, ay, no, yo soy muy creativo. Ok, ¿y qué cambios hacen y en qué cambios has incidido en tu lugar de trabajo? No, ninguno, porque es que eso allá no dejan hacer nada. Listo, entonces no. Entonces, Entonces no ha mentira. servido. Claro, mentira. No, yo sí me he vuelto, yo sí he tenido, aprendí mucho. Ay, a mí eso de comunicación asertiva me encantó. Perfecto. ¿Cómo van tus problemas de pareja? Ay, igual agarrada con ese desgraciado, señorita. No, entonces no te está, no te está sirviendo. Entonces le digo, Ujú. vení, y cómo va esas situaciones que vos me decías de que conflictuabas mucho en las discusiones. No, lo mismo, porque es que cuando yo me enojo, yo no sé qué es lo que me pasa. No sabes qué es lo que te pasa. No, listo, estás Todavía no baja, sabes. todavía estás mal de autoconocimiento, entonces tienes que trabajar más. Entonces, hola, buenas noches, Gigi. Entonces, claro, ahí es cuando Gigi vos está decís, en Argentina, ella es una de las mochileras, para que visites la página mochilerascolombia.com. genial, fantástico, fantástico, ahorita lo coloco. Me mandas el enlace también. Claro, ahorita te lo mando. Vale, entonces, claro, entonces el pensamiento crítico y el pensamiento creativo van juntos. Por eso es que, mira, por ejemplo, si yo te digo, vamos a tener una clase que es sobre manejo de sentimientos y emociones, ¿cierto? Pero resulta que también yo te voy a dar junto con eso una clase que se llama solución de problemas y conflictos y manejo del estrés. O sea, es que todas esas cosas van juntas. Y vamos a tener una clase que se llama toma de decisiones. Porque es que yo no puedo hablar de esas cosas si al mismo tiempo no estoy embarcándome hacia cosas como esa, como la toma de decisiones. Ujú. Entonces, como que, no, magnífico, vamos a hacer un taller sobre relaciones interpersonales. Yo no puedo ayudarle a la gente a mejorar sus relaciones interpersonales si las personas no han aprendido sobre sus sentimientos y sus emociones y sobre su manejo del estrés, si no han aprendido sobre la empatía, si no han aprendido a comunicarse asertivamente, si no han aprendido a tener un pensamiento crítico frente a sí mismos y frente al otro. Entonces es que a mí me encanta habilidades para la vida porque es que habilidades para la vida es como una bandeja. Ujú. O sea, yo puedo dar el diplomado en cualquier orden,
Yo ya he hecho el experimento, yo he dado el diplomado con las clases en un orden y con las clases en otro orden, y en todas las clases se trabajan las 10 habilidades todo el tiempo. Entonces yo puedo hablar una clase sobre pensamiento creativo, pero todas las clases aportan al autoconocimiento. Y todas las clases aportan a la comunicación asertiva. Y en todas las clases surgen emociones y sentimientos. Y tienes que aprender Entonces, sobre ellos. estamos hablando que el diplomado sirve para mejorar o construir otros procesos con la pareja, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, en el tema de mis metas personales, para todo. Hola Sí, Armando, bienvenido. claro, es que por eso yo normalmente no digo habilidades psicosociales. Yo suelo decir el nombre completo. Ujú. A veces, de hecho, omito la palabra psicosocial y digo habilidades para la vida. Porque es que para mí es así, o sea, es habilidades. ¿Para qué? Para la vida. O sea, yo no vendo el diplomado diciendo habilidades para el trabajo, habilidades para la relación de pareja, habilidades para los amigos, habilidades para la lectura. O sea, yo no estoy vendiendo un curso de lectura mejor, yo estoy vendiendo una cosa que es habilidades para la vida, para la vida. O sea, te sirve para ni más ni menos que para vivir, ni más ni menos que para vivir. Hace poco, el curso anterior se graduó y se graduó un señor de 67 años más o menos, creo. Eso te iba a Y preguntar, ¿cuál es el mínimo de edad? El máximo no creo que haya, pero ¿cuál es el mínimo de edad? Hola Carlitos en Estados Unidos, ¿cómo estás? pues mira que en el último curso tenía el señor de 67 y tenía una chica de 15. Ok. Sí. Entonces, yo personalmente creo que un niño no debería. Yo diga, ay, no, yo quiero llevar a mi hijo para que él aprenda. No, venga usted, señora madre o Arranque señor usted padre. como mamá. Sí. Sí, yo creo que le conviene más bien a usted para que su hijo absorba de usted esa habilidad. Yo pienso que ese es mejor. Pero desde que la persona es un adolescente y ya empieza como a cuestionar cosas, el curso le serviría magnífico, maravilloso. Yo creo que ayudaría a pasar la adolescencia sin tanto conflicto. Pero he tenido Wow. adultos mayores, lo que te digo, y ese señor de 67, que yo le digo 67, pero yo creo que es más. Yo creo que es más, pero era un encanto porque él constantemente decía, yo hubiera aprendido eso a los 20 años, yo hubiera aprendido eso antes, yo hubiera aprendido eso antes. Y es un señor que es espectacular, o sea, tiene un carácter aplomadísimo. Pero es que, eh, fíjate que lo que dices, Fran, perdóname que meta la cucharada, no hay problema. conversar, o sea, lograr a veces que esas personas que superan los 60 años te digan que tienen que modificar o reconocer que tienen que transformar algo, porque a veces las personas que superan incluso los 50 consideran que a esa edad ya todo está aprendido porque ya han tenido suficientes experiencias en la vida que los han pulido lo suficiente. Ujú. Y entonces, que ese señor te haya dicho a ti que logró transformar una cantidad de cosas, mi respeto, maestro. Sí, pero es que justamente las clases están diseñadas de esa forma. O sea, a mí me ha impactado mucho porque la manera como. Bueno, yo voy a decir esto que yo siempre hago la antesala. Yo sé que puede sonar arrogante, pero no es arrogante, no lo trato de decir de esa manera arrogante, digamos. Eh, yo trato, mi esfuerzo siempre es ser el profesor que a mí me hubiera gustado tener. O sea, es eso. Yo Ajá. siempre lo pienso así. Yo trato de ser el profesor que a mí me hubiera gustado tener. ¿Cuál es mi meta con la docencia? Yo trato de enseñarle a los demás lo que a mí me hubiera gustado aprender antes. O sea, a mí me Uh-huh. hubiera gustado que este diplomado me lo hubieran dado a mí a los 14 años. Me hubiera ahorrado una cantidad de problemas y dolores de cabeza impresionante. Yo digo, no a decir pues que esto es la solución a todo el problema mundial, no, pero que es una ayuda impresionante, lo es para la vida, lo es totalmente. Estoy convencido de eso. De hecho, estoy ahorita con la intención de venderlo en los colegios de acá del municipio, porque creo que si un colegio se fundamenta en esto y coloca esto como un enfoque de trabajo, debe graduar unas generaciones futuras maravillosas. Pero Mira, sí, mira lo que está preguntando Gigi. a ¿Te mayor alcanzas a edad leer? no es más complicado romper con esos patrones. Pues mira que a eso iba. Justamente el diplomado está hecho de manera que en realidad las clases suelen resultar bastante terapéuticas.
Eso es lo que yo creo que ha generado como mayor impacto. Que mis estudiantes llegan al Ay, diplomado y llegan fíjate como, que ya me yo me fijé en la hora. sí, Ya ay, me se va a salió un acabar. letrerito de que quedan 20 segundos. Cortemos y volvemos a Sí, conectarnos, ¿tan sí, vale? sí, porfa, dale, 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 No se vayan a ir, conéctense otra vez. porfa. La pregunta que hizo Gigi de ese Ah, cambio de de la conductas edad, a la edad. del cambio en la edad. Ujú. Sí, no, yo estaba contestando que una de las cosas que a mí me ha gustado de dar el diplomado es que es que se ha dado de una manera que es muy terapéutica. Ajá. Entonces, la sola forma como vas hablando y como vas personas que ellas mismas se hagan esos cuestionamientos, que ellas mismas hagan ese proceso de pensar críticamente de ellos mismos. Y el resultado es maravilloso. El resultado es que no ha habido oposición en cuanto a la edad. O sea, ese caso Ujú. que mencioné no es el único. Sí ha sido el mayor, pero Ujú. generalmente he tenido estudiantes de 40, 45, 52, 56 años, y sin embargo funciona, o sea, ha tenido un muy buen resultado. Y he tenido pues jóvenes también, pero lo chistoso es que ha sido más de adultos. Ahora, hay una cosa que a mí me pareció muy simpática para agrandar un poco la respuesta, y es Ujú. que la mayoría de mis estudiantes han sido profesionales de la salud mental, y que son profesionales que ellos mismos han dicho que este diplomado les ha abierto los ojos en cuanto a su manera de intervenir, en cuanto a su manera de atender las problemáticas emocionales. Entonces yo digo, y de trabajar, y de trabajar la prevención. Han habido directores de fundaciones que me han dicho, tengo que cambiar de enfoque de trabajo. Entonces yo digo, no es normal que una persona que ya viene dirigiendo una institución, que ya viene con un recorrido de ciertas cosas, Eso. diga, me voy a replantear esto, porque normalmente llegarían más bien es convencidos de. Ujú. De hecho, han manifestado que llegan al curso, es como con la idea de, no, es que me llamó la atención el título y quería como aprender para ver si daba unos talleres sobre eso. Y luego se terminan dando cuenta que no son talleres, sino que es un enfoque para vivir. Entonces decís, no, venga, es una cosa distinta, es algo diferente. Bueno, para los que recién se conectan, estamos hablando, empezamos hablando de cuáles son esas habilidades psicosociales para la vida y cómo hay diferentes situaciones, siendo parejas, siendo padres, siendo hermanos, siendo amigos, siendo empleados, siendo trabajadores o dueños de empresa, cómo a veces esas habilidades nos hacen falta o realmente no las hemos desarrollado muy bien. Eso es lo que venimos hablando hace una hora. Y también conversando sobre el diplomado que lleva por título Habilidades psicosociales para la vida. Ujú. Personalmente lo voy a hacer, no porque tenga una tuerca suelta, sino porque creo que es importante. Usted no diga nada, hágame el favor. Creo que es importante seguirse puliendo, seguir aprendiendo para ser cada vez mejor hija, mejor docente. Hola, Carito, para que el día que, me, que me atropelle el amor y llegue por fin el amor de mi vida, ser la indicada, porque creo que también Sí. no es solamente pensar en que el otro tiene que ser el indicado para mí, sino en que yo quiero ser la mujer indicada para esa persona, ser la indicada y ser muy buena hija y ser muy buena docente, muy buena compañera. Yo creo que eso ayuda para mejorar en todo. Por eso es que vamos a hacer, vamos a hacer el diplomado de habilidades psicosociales para la vida. Amarte 16, qué bonito nombre. Eh, Carolina, que se acabó de conectar. Ingrid nos estaba preguntando por datos y por información del diplomado. ¿Te parece si las compartimos? Claro, claro. El diplomado tiene un costo de 180.000 pesos. Se inicia o digamos se aparta el cupo con 50.000. Eso significa que cuando los has pagado ya estás en el curso, ya entras al curso. Y a partir de allí la persona decide cómo quiere pagar lo restante.
decir, la persona puede decidir, yo quiero abonar a cada clase 10.000 pesos o al final del mes otros 50.000. O sea, no hay como dificultad en cuanto a eso. De hecho, es como el compromiso que se hace y el inicio son 50.000 pesos y con eso ya tienes el cupo separado y es tuyo y puedes arrancar. Ah, pues que yo no tengo cómo abonar, yo al final del curso puedo pagar el resto. Bueno, pues no es el ideal, pero estás comprometido. Ah, perfecto, entonces al final das el resto. No hay ningún inconveniente. O sea, esto es algo que se da con una facilidad que yo digo, pues es que la intención realmente mía es, pues claro, es algo de lo que yo me beneficio, sí, pero es que mi intención realmente es aportar a la construcción de la sociedad y entonces yo lo tiro desde allí, el bienestar de la gente. Entonces por eso tiene esa facilidad. Hay quienes me han Entonces, dicho hay quienes han visto el diplomado y me dicen, profesor, está muy barato. O sea, terminan el curso y dicen, profesor, esto está muy barato. Y no es que me digan, "Oiga, yo hubiera podido pagar más", ¿no? De hecho, hay personas que me han dicho, menos mal estuvo barato porque yo no tenía. Me dicen, pero profesor, esto vale mucho más, esto vale sí. mucho más. Y yo digo, pues Pero sí, como pero pues estamos todavía, Fran, disculpa, estamos sí, todavía en sí. esa construcción de la cultura de comprender que tenemos que invertir en esas cosas, porque no está, Ujú. a nosotros nos hablan de un diplomado que nos ayude a ser mejor personas y le sacamos el cuerpo. Y lo digo Sí. con mucho respeto, pero me dicen, hay una chiva rumbera para dentro de 8 días, si usted no tiene la plata y usted se la consigue, pues ya la chiva rumbera. Es un tema cultural. Sí, porque es que así es como manejamos el estrés. Sí, claro. O sea, me sirve más Pero irme es a un rumbear estrés y con doble tomarme vía, ¿no? calecito. Es una solución al problema del estrés bastante complicada, porque después de la rumba tienes el estrés de recuperarte de la fatiga y después tienes el estrés de haberte gastado una plata que sabes que necesitabas para otra cosa. Llega la yayay. No, y sabes que yo creo que hay un mito alrededor de, y como docente creo que, como docentes creo que lo reconocemos. Y los que estamos hoy con descuento, no seas abusiva, Ingrid. Claro que sí, separas con 50 y pagas 130 en 10 clases. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que tenemos, que hay como una concepción equivocada de ese tipo de espacios pedagógicos y de construcción personal, y es que son aburridos, que son un ladrillo, y no, qué pereza. Mm, Y realmente sí, eso es suele una pasar. lectura que en algunos casos es asertiva porque hay conferencistas muy ladrilludos, pero también es importante entender que es una inversión para mí y que finalmente va a impactar positivamente en mi núcleo familiar, posiblemente en la mejora de la relación con mis hijos, si tengo hijos, y tal vez me lleve mejor con mi pareja y deje de pelear tanto, ¿no? Sí. Sí, de hecho yo creo que te lo conté en otro café que hicimos. Tuve una de mis primeras estudiantes, fue una mujer, yo creo que cercana o alrededor de los 40 años y activista del feminismo como tal. O sea, no era feminista y ya, era una activista de una organización feminista. Ujú. Y al final del curso, en una jornada de evaluación que yo hago, yo siempre me llevaré eso en el corazón. Ella decía, en este curso me di cuenta, entre otras cosas, que yo he sido una magnífica profesional, una magnífica activista del feminismo, pero estaba siendo una mala madre. Y me retiro del curso siendo una mejor mamá, de la cual mi hijo mismo me está diciendo, mamá, ese curso, ¿cómo te ha ayudado, cómo nos ha ayudado a estar mejor nosotros dos? Entonces, y eso fue como una meta, pues totalmente inesperada. O sea, yo no sabía ese tipo de detalles, pero resultó ocurriendo. Otro estudiante me decía, yo entré al curso pensando en mis pacientes nada más. Me voy del curso entendiendo y formando cuál es mi código moral, me decía. Entonces son unos beneficios que... Ahora, lo que tú decías de la chiva rumbera y del diplomado, Ujú. ocurre algo y es que la gente, yo decía ahorita en la primera sesión, eh, no existe nada gratuito. Y cuando yo digo no existe nada gratuito,
también es una referencia a lo siguiente, y es que lo que yo no pago hoy me saldrá más caro después. O sea, la gente, estamos acostumbrados a no invertir en nuestro crecimiento personal, a no invertir en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental. Y eso sale carísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo no invierto en mi salud emocional a los 18 años, pues voy a cosechar unos problemas muy severos a los 30. Porque cuando yo no he crecido en mi autoconocimiento siendo soltero, eso puede ser la causal principal de mi divorcio a los 28 o a los 30 o a los 40. Cuando yo no he invertido en mi crecimiento personal durante mi adolescencia y ser adulto joven, probablemente esa va a ser la causa principal de los traumatismos que puedo llegar a generar en mis hijos en el proceso de crianza. Cuando yo no he madurado mi manejo del estrés, esa puede ser la razón por la cual yo no vaya a durar en ningún empleo posteriormente porque no sé manejar el estrés laboral, por ejemplo. O sea, no es gratuito, Xiomara, que hoy en día tengamos la sociedad con más altos niveles de estrés y que se considere al estrés la enfermedad del siglo. O sea, los problemas de ansiedad están disparados. O sea, el laboratorio que se inventó la fluoxetina está forrado en dinero porque eso es lo que todo el mundo está usando ahorita. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que eso habla de cuáles son nuestras herramientas, de qué tan bien preparados estamos para manejar el estrés, por ejemplo. Entonces, claramente no lo estamos. O sea, ¿cuánta gente y cuántos casos en Colombia no hay de violencia y de muchas cosas y que la justificación es la persona estaba bajo altos niveles de estrés? Digo, no, eso no puede ser así. No sé, volvemos a lo mismo, toda opinión no es respetable. Yo no puedo respetar la opinión de alguien que maltrató porque es que no tenía otra cosa que hacer, porque no sabía otra manera. Entonces, no, ok, pues estamos mal si invertimos en cualquier cantidad de cosas menos en nosotros mismos. Ahora, la capacitación que yo tengo en mí, lo que yo haya formado en mí, eso va a redundar en el bienestar en todas las áreas de mi vida para siempre. Eso es un beneficio que no tiene precio realmente. Yo creo que tal vez por eso es que mis estudiantes después dicen, esto debería ser más costoso, esto debería ser más caro, porque es que salen entendiendo el nivel de beneficio diferente. Mira, Ingrid te hace una pregunta. ¿Cómo se logra hacer? ¿Te hicieron más café? A mí se me acabó. No, es que yo preparo desde antes. A mí ya me acabó. ¿Qué preguntaron? Ay, a mí, ¿por qué no me ¿Cómo se salió? logra ser tolerante? ¿Cómo se logra ser tolerante? La base de la tolerancia es que también te conoces a ti mismo. Conforme más nos conocemos a nosotros mismos, más estamos en capacidad de tolerar las diferencias con los demás. La intolerancia es básicamente el resultado de nuestro desconocimiento de nosotros. ¿Y cómo La trabajar tolerancia o sea, y en la práctica, cómo ejercitarse 24/7 en eso, Fran? 24/7, ok. Uf, no, ole ya, métanse al diplomado. Esa era la respuesta. Te Agarra clase de resolvemos esa autoconocimiento. inquietud en el diplomado, Ingrid. Me van a Bienvenida. Te dejar, sí, invitamos. ya dentro de un rato voy a empezar. Y si llama ahora mismo, no sé, queremos, o Ingrid sea, fue la que nos pidió descuento hoy. pues, yo no Hola, sé, a ver, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿yo qué puedo decir? ¿Yo qué puedo decir? Yo podría decir algo así como, paguen los 50, vean la primera clase, las primeras dos clases, y si ven que esa vaina no les funciona, entonces retírense, pero estoy seguro que eso no es lo que pasa. Porque lo que me ha pasado es lo Genial. contrario. Lo que me ha pasado es lo contrario. Gente que dice, yo puedo traer a alguien, yo puedo traer a alguien, yo puedo traer a alguien. Profe, ¿con cuántas clases que ya el diplomado ya avanzado puede dejar de entrar, ya no puede entrar más gente? Porque terminan es llevando otras personas. Porque dicen, eso está buenísimo. Eso está No seas buenísimo. Mira, abusivo, Carlos. ¿Cuál 2x1? No mira, seas no, abusivo. Ni porque no, los mira. problemas y las situaciones en la vida fueran 2x1. Pues más o menos. El 2x1 más o menos es viable, pero ¿en qué sentido? En que si una persona dice, yo voy a pagar el curso, eh, ¿lo puedo ver con mi esposo? Digo, pues sí, véalo con su esposo, pero pues certificado le va a llegar a uno solo.
Ujú. pero lo pueden ver, esa es la ventaja del online, esa es la ventaja de lo virtual hoy en día. Usted está con su pareja en su casa, sí, pues véanlo juntos. Pero el certificado a nombre de quién llega, bueno, pues sí, el certificado sería uno solo. Mira, hay dos Venga, pero frases, una es espérame, espérame, William, porque hay gente que recién se conecta, Fran. Sandra ok, Milena en Flandes, Tolima. Alejo Carvajal, que apenas se conecta. ¿Ve que ujú, estamos hablando? Estamos hablando de la importancia de desarrollar o mejorar en nuestras habilidades psicosociales en la vida. Repito, ujú. en su relación de pareja, ¿por qué la pareja no le dura tanto? ¿Por qué se divorció? ¿Qué aportó, qué no aportó usted en esa relación? Su relación laboral, su relación con los hijos. ¿Cómo podemos ser mejores en esas habilidades psicosociales para que todos nuestros espacios y contextos se vean impactados positivamente? Eso es lo que estamos hablando, Alejandro y Sandra, en Flandes, Tolima, Alejandro en Cali. Y vamos a hacer un diplomado en estos días en donde en una serie de 10 clases, Francisco nos va a orientar para que mejoremos en esas habilidades psicosociales y Yo creo cambiemos que, cosas que de pronto no están muy bien. Señor, yo creo que no van a ser 10 clases, yo creo que van a ser 11. ¿ok? Porque, sí, porque una de las metas claras que tengo con esta versión del diplomado es usar la última clase para hacer todo un ejercicio de integración de todas las habilidades al proyecto de vida. O sea, Ok. realmente quiero que esa parte quede muy, muy sólida, muy sólida, muy bien consolidada, muy clara para todos los participantes, que al final del diplomado podamos tener una clase donde la persona pueda decir, ya sé cómo voy a implementar todo esto. O sea, ya van a haber desarrollado una serie de ideas durante el proceso, sí, pero quiero que eso quede escrito, bien cimentado en un ejercicio para todos. Entonces yo no creo que sean 10, yo creo que van a ser unas 11 clases. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Entonces, los que se han conectado, el diplomado lo empezamos yo creo que en 1 o 2 semanas, Fran, más o menos. Pues yo espero poder, o sea, realmente estamos esperando, espérate, voy a hacer la publicidad, hermanos Gasca, últimos días, o sea, estamos en la recta final, sí, nos faltan creo que más o menos 2 o 3 personas que se inscriban para poder darle luz verde a la fecha. Y si esas personas salen esta misma semana, yo esperaría que el próximo viernes ya podamos, o sea, la próxima semana me refiero, Ujú. próximo viernes o próximo sábado ya estar arrancando. O sea, yo realmente no, o sea, yo todos los contenidos los tengo siempre listos, entonces realmente la intención mía es se completa el cupo y arrancar. Perfecto. En- Aquí me acaban de escribir por el WhatsApp Fabio, que al final se congelaba mucho la imagen, que le avise de cuándo es el próximo tinto con Francisco. Excelente tema, felicidades. Por acá en Hombre, el WhatsApp. gracias. Bueno, Carlos Darío, bienvenido. Entonces, para ir cerrando, habilidades psicosociales para la vida, el diplomado que vamos a hacer con Francisco, la invitación Ujú. está para ustedes y para sus miembros, los miembros de su familia en casita. No piense, ay, mi hijo necesita esto, pregúntese si usted también lo necesita. Normalmente Sí. vemos a los hijos y pensamos, pues yo no tengo hijos, pero lo que tú dices es muy cierto, se miran a los hijos y el hijo está cometiendo ciertos errores, pero no miramos como padres qué errores están cometiendo. Sí, de hecho a mí me pasó en terapia, es decir, una señora una vez me fue a buscar y me dijo, mire, ¿será que usted puede hablar con mi hijo? Mi hijo es muy rebelde, es muy contestón, es grosero, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, ok, ok. ¿Cuántos años tiene su hijo? Me dijo 9. Yo le dije, ok, la espero a usted la próxima semana y a su esposo. Me dijo, primero tiene que hablar con nosotros. Yo le dije, no, si su hijo tiene 9, el problema no No puede ser tuyo. su hijo. No, claro, más bien vengan y trabajemos ustedes a ver si corregimos antes de que eso se consolide y tengamos con él una adolescencia muy difícil. Pero no, primero arrancamos nosotros, primero empezamos los adultos. Vale, entonces ahí queda la invitación para que participemos del diplomado por mis redes sociales, Creación y las redes de Francisco, que está como @Francisco Leonitz, ¿cierto? Leonid TS, trabajador social. Estaremos compartiendo la información, mucha más información del diplomado, el contacto, el WhatsApp de Francisco. Comparte otra vez tu número telefónico, Fran. 313-720-8476. ¿Tú lo puedes escribir allí? 313-720-8476.
Y ahí me escriben WhatsApp, me pueden llamar, una consulta, cualquier situación. No hay problema. 720-8476. 313-720-8476. Y encantado. Bueno, el número que les he compartido es el número de Francisco, si para inscribirse en el diplomado o si tienen una situación en particular que quieren que Francisco los acompañe y los oriente, lo recomiendo porque en algún momento me hizo terapia y ahora voy a hacer el diplomado. Entonces, Fran, muchísimas gracias por este espacio, por tener siempre la disposición para compartirte un tinto con nosotros y conversar bien sabroso. Cualquier excusa es buena para tomar café, pues una buena conversa y realmente para mí promocionar el diplomado siempre que pueda hacerlo porque realmente es algo en lo que creo, realmente es algo que creo que es útil, realmente creo que es útil. Repito lo que te dije hace un rato, yo trato de ser el profesor que me hubiera gustado tener y trato de enseñarle a otros lo que a mí me hubiera gustado aprender hace mucho antes, me hubiera gustado. Y por eso doy esto, porque creo que en realidad es una herramienta útil para la vida, para la vida. Sí, señor. Pues ahí está la invitación a todos los que se conectaron en este live y se conversaron el tinto juiciosos con nosotros. Muchísimas gracias. La otra semana vamos a tener unos tintos muy artísticos, muy musicales. Tenemos unos invitados geniales. El martes, fíjate, Fran, vamos a conversarnos un tinto con Ricardo Henao, que representó el personaje de Alejandro Blanco en la serie La Mariposa Verde. Vamos a estar con Ricardo conversando el martes a las 8 de la noche y de ahí para allá les tengo otras sorpresas muy interesantes para que ambientemos esta cuarentena de una manera diferente, con buen tinto y con buena conversa. Fran, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Saludos a la esposita y a los niños. Vale, como siempre, un gusto. Que estén muy bien. Que tengan una Chao linda a todos. Espero sus contactos. Chao. Vale. Chao.